Hola, mi nombre es Silvia Che Villegas y hoy voy a hablar un poco sobre Bitcoins y el impacto que tiene en el sector público de México. Para comenzar, el objetivo que tuvo esta investigación, que fue tanto bibliográfica como de campo, fue investigar pues realmente qué son los Bitcoins, dar un concepto claro sobre qué es esto. ¿Cuál es el panorama actual de México? O sea, en qué lugar nos encontramos, qué tanto impacto ha tenido en el país. Y por último, si existe y se necesita una regulación en el país. Y con esto el objetivo es como vincularlo justo con esto del sector público. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre de qué son los bitcoins. Y el primer punto es que es una criptomoneda. Y además es una moneda digital o virtual, como se le quiera llamar, y no está regulado por ninguna entidad. Es decir, estas se crean sin ninguna regulación, nadie sabe quién las crea y nadie tiene el control sobre de ellas. Y funcionan con base en cadenas de bloques o un mecanismo llamado blockchain, el cual consiste en algoritmos matemáticos. Estos registran las transacciones y no se puede alterar. Es un mecanismo sumamente complejo que evita que puedan tener fraudes. Por lo tanto, los hace muy seguras todas las transacciones. Las transacciones quedan registradas y nadie las puede alterar. Bitcoins en México. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo estamos actualmente en México. En México no existe una regulación actualmente y como bien lo dice el Banco de México, actualmente dice que no presentan un riesgo para ellos, o sea, un riesgo financiero importante en el sistema de pagos, pero se va a seguir como su evolución, se va a rastrear para ver si en el futuro se necesita una regulación. En México ha tenido un gran impacto este tipo de monedas, pero bueno, no es un impacto como lo ha hecho en otros países, que incluso ha logrado que ya se busque este tipo de regulaciones, porque ya son muchas las personas que están utilizando este tipo de monedas. En México se utiliza, sí, pero el uso no ha sido como tan importante para que el Banco de México o alguna institución busque su regulación. Y bueno, ¿cuál es el futuro en México? ¿No? Que creo que ese es uno de los puntos más importantes. Y bien, ya sabemos cómo está en la actualidad, pero bueno, ¿qué pasa con el futuro? Y para esto se viene como la investigación en campo. Según mi experiencia personal, al ir a uno de los lugares donde creo que se podría ver uno de los problemas que afectaría a la sociedad y que por tanto la impulsaría a usar este tipo de monedas fue un banco. Este tipo de monedas se utilizan mucho actualmente para realizar inversiones porque actualmente ha ido como variando y subiendo mucho eh, el valor de estas monedas, por lo que a los inversionistas les ha atraído mucho para poder elevar sus ganancias. Entonces, al ir al banco me di cuenta de que pues si requieres de un servicio de inversión, hay un área especial, pero normalmente hay muy pocas personas que puedan atenderte, por lo tanto la espera es inmensa y muchas de las personas que esperan el servicio se muestran desesperadas. Entonces realmente es un proceso que ocupa mucho tiempo de las personas que necesitan, además de que pues, muchas veces no tienen idea de cómo se hace este tipo de transacciones, por lo que necesitan la ayuda de alguien y recibir esa ayuda pues puede ocupar mucho tiempo.
Entonces, pues el ser una moneda virtual, pues agiliza mucho este tipo de servicios, por lo que es una ventaja para las criptomonedas. Ahora, esta perspectiva, según los jóvenes encuestados, yo realicé una encuesta en la que iba dirigida precisamente a jóvenes que considero que son los principales usuarios que usarán este tipo de monedas en un futuro. Y para esto, pues se inició preguntando que si sabían que es realmente un Bitcoin. Y para esto, la mayoría de las respuestas fue un no estoy seguro. O sea, realmente creo que en la actualidad, o sea, escucha mucho sobre este tipo de monedas, toda esta tecnología que viene, pero no tenemos claro realmente qué es a lo que nos enfrentamos. Posteriormente se les dio una definición de qué son bitcoins y se les preguntó si utilizarían este tipo de herramienta, para lo que la mayoría contestó que sí, por lo cual parece ser que este tipo de monedas tendrá mucho auge en el futuro. Y bueno, después se les preguntó que si creen que haya un crecimiento en México en este sector, para lo que justo la mitad respondió que sí y la mitad respondió que no. Yo creo que al responder que sí utilizarían este tipo de moneda, la respuesta sería que sí habrá un crecimiento en un futuro en este ámbito. Posteriormente se habló sobre que sí sería una herramienta que facilitaría el proceso de transacciones por ser una moneda virtual, y pues la mayoría contestó que sí. Creo que en la actualidad la tecnología nos viene impulsando mucho y creo que nos facilita mucho las cosas. Y bueno, finalmente se les preguntó que si creen que esta moneda debería ser regulada, y creo que esta es una de las preguntas más importantes, para lo que la mayoría contestó que sí. Y creo que esta es un punto que nos da para decir que, o sea, realmente en México creo que será importante tener una regulación sobre estas monedas, porque pues los futuros usuarios sienten que la necesitan. Y bueno, ahora pasando a el futuro en México, pero según un experto, platicando con un experto, él me decía que este tipo de monedas se regulan según la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, creo que, o sea, viene de la mano con que, pues, sí va teniendo un mayor impacto en México y se vuelve como más usuarios usándola, entonces eh, va a necesitar una regulación en un futuro. Él dice que, o sea, según lo que se ve actualmente, pues sí se va a necesitar, ¿no? Y además de que, pues muchos de los usuarios ven muchas ventajas, como lo es una fácil operación, y como decíamos que, o sea, nos brinda muchas facilidades y mucho ahorro de tiempo sobre todo. Y bueno, con esto llegamos a la conclusión de la investigación, el cual el primer punto es que, bueno, como vimos en todo momento, los bitcoins tienen mucho potencial para poder crecer en el mercado, ¿no? O sea, como vimos desde que otros países han tenido que hacer ya regulaciones para este tipo de monedas, o que según las encuestas dicen que pues al conocer realmente qué es, ellos sí utilizarían las monedas, y además de todas las ventajas que nos trae el ahorro de tiempo, el evitarnos esas filas en los bancos, y que además el mecanismo que utilizan es muy seguro. Entonces creo que, bueno, esta tecnología va a impulsar cada vez más y va a tener realmente un crecimiento importante. Pero al tener este crecimiento importante, sí va a producir la necesidad de una regulación. Y esto también dependerá de que muchos usuarios aumenten su uso, porque, o sea, como lo veíamos en la encuesta, creo que lo sienten necesario, y creo que dará como una mayor seguridad a los usuarios para poder usar este tipo de herramientas. Eh, bueno, y como mencionaba, algunas de las ventajas son que
pues van a mejorar los procesos, los van a agilizar y van a hacer que todas las transacciones sean mejores en el futuro, que nos ahorremos tiempo, que sea mucho más fácil y que sobre todo sean más seguras. Y bueno, esta es la conclusión a la que llegué con mi investigación y las referencias que utilicé. Muchas gracias por su atención.